Firmes y libres bajo el gobierno de Jesucristo. Firmes y libres bajo el gobierno de Jesucristo. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Tendremos en pantalla algunas ayudas visuales, algunos esquemas que nos van a ayudar a lo largo de esta enseñanza, hermanos. Y también se proyectarán algunos de los versículos, varios de los versículos, colaborando con el hecho de que al estar en casa, al estar mirando una pantalla o incluso un celular, la pantalla más grande, ¿verdad? Quizá puede ser un poco más cómoda, pero sabemos que algunos lo han tenido que hacer a través de un celular y está bien, ¿verdad? Mientras podamos encontrar una posición descansada, no demasiado cómoda y que podamos aguantar, ¿verdad? Yo sé que este formato, hermanos, pues nos ha demandado también a lo mejor una mayor capacidad de atención y cortar amablemente con distracciones que estén por ahí. En esta oportunidad, hermanos, mejor dicho, en este medio, en esta forma de hacerlo, es fácil que si me da sed, ¿verdad? Y no jalé primero mi vaso con agua, entonces mientras está la predicación me paro y me sirvo el agua, ¿verdad? Que si me dio hambre, pues lo mismo. Que si, no sé, alguien por ahí está haciendo en la casa un ruido, bueno, pues me paro y lo aquieto, y todo eso genera obviamente muchas distracciones, y no debemos olvidar que estamos en la presencia del Señor juntos, aunque a distancia, y que estamos también abriendo las Escrituras, y que Dios está por hablar con cada uno de nosotros y mostrarnos su voluntad. Y es muy importante, hermanos, que, como decía el Señor en la parábola del sembrador, busquemos que nada estorbe la siembra eficaz de la palabra del Señor en este día, en especial en esta mañana. Así que les he enviado al grupo de WhatsApp de representantes familiares de la iglesia y también a los comentarios de esta transmisión. Si no fuera así y usted no lo encuentra, envíe un mensaje o comuníquelo ahí en los comentarios para hacérselo llegar. El tema, hermanos, las notas, ¿verdad? Que en este caso estoy poniendo en sus manos a través de este archivo, que bueno, algunos tal vez que cuentan con la posibilidad de imprimir lo podrán seguir, otros tal vez lo harán digitalmente, pero el mayor propósito de poner en sus manos este estudio, hermanos, es que ustedes puedan tener esto para profundizarlo, para repasarlo, para entenderlo mejor, ¿verdad? Ahorita vamos a estudiar alrededor de una hora, ¿verdad? Quizás un poquito más, y no vamos a alcanzar a profundizar todo lo que quisiéramos en este importante tema de vivir firmes y de vivir libres, pero bajo el gobierno de Jesucristo. Así que por eso está estas notas ahí. Y en la tarde, hermanos, estaremos regresando para estudiar la segunda parte de este tema. Y en la tarde, hermanos, yo me he propuesto, ¿verdad? Dios puso en mi corazón compartir con todos ustedes mi testimonio personal de consagración, como un ejemplo de lo que Dios pudo hacer en mí desde que yo comprendí estas verdades bíblicas, con apoyo de otros maestros, de otros hermanos que me las enseñaron hace algunos años, y yo he escrito mi testimonio de consagración, el cual se dio, ¿verdad? Esa entrega, ese sometimiento a Jesucristo se dio cuando yo tenía más o menos unos 19 años de edad, estudiaba la carrera, la Facultad de Derecho, y bueno, en la tarde, hermanos, yo quiero compartir con ustedes la segunda parte de este tema y además mi testimonio personal, ¿verdad? De consagración, que sé que algunos ya lo han oído, pero quizás otros no, y también Dios puso en mi corazón compartirlo por la tarde. Así que si usted no había hecho planes y puede hacerlos de reunirse nuevamente en familia para estudiar en la tarde, hágalo. Y si no hay posibilidad, bueno, le recomiendo mucho que busque este tema en el canal de la iglesia para que lo pueda estudiar, lo pueda completar. Lucas capítulo 6. Dice el versículo, hermanos, 46. Lucas 6:46, una pregunta que el Señor Jesucristo hizo en aquel tiempo. ¿Por qué
me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Repito, dice Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Vamos a tomar este versículo, esta pregunta, hermanos, como el texto central de nuestro estudio en esta mañana y en esta tarde. Pero este texto, hermanos, que nos va a ayudar a estudiar este tema tan importante, firmes y libres bajo el gobierno de Jesucristo, este texto tiene un contexto alrededor. El contexto de un versículo, de un pasaje, cuando lo estudiamos, es muy importante porque nos permite comprender correctamente lo que estamos estudiando y así permitir que el Espíritu Santo, al entenderlo bien, lo pueda aplicar a nuestra vida y a nuestro corazón. El que está hablando aquí en el versículo 46 es el Señor Jesucristo. Está lanzando una pregunta que es también una exhortación, una reprensión, pero que es también una invitación, un llamado. Estas palabras de Jesucristo, hermanos, dentro de Lucas capítulo 6, nos hablan de el llamado a vivir bajo el señorío de Cristo. Es lo primero que quiero compartir con ustedes en esta mañana, ¿verdad? En estas enseñanzas que Jesucristo dio. Mire usted, desde el versículo 20 empezó a hablar Jesucristo. Dice que estaban, en el 17 dice que estaban en un lugar llano, ¿verdad? Sabemos que muchas enseñanzas también el Señor las daba en los montes, como Mateo 5 y 6 y 7, que es el Sermón del Monte, e incluso algunas enseñanzas de esos capítulos se repiten aquí. Pero aquí estamos viendo a Jesús en un lugar llano, ¿verdad? En una llanura, en un campo abierto. Y no estaba solo, dice el 17, que descendió en compañía de los discípulos y también en compañía, dice el 17, de una gran multitud de gente de toda Judea, Jerusalén, la costa de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y si usted ve un poco más atrás todavía, dice el 18 que Jesucristo no había dormido en esa noche. Dice el 12 que en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, dice el 13, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, y ahí aparecen los nombres de los 12 apóstoles. Y entonces ya en el 17 dice cómo es que con los que había escogido, con los que lo seguían, más una gran multitud de diferentes regiones, se pone a enseñar el Señor todas estas cosas que aquí se nos resumen desde el versículo 20 hasta el versículo 49. Y luego ya en el 7:1, fíjese, dice, después que hubo terminado todas estas palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y siguió chambeando ahí el Señor, sanando al siervo de un centurión. Así que podemos ver, hermanos, que estas palabras del versículo 46 son casi la parte final, no solamente de un sermón, de una explicación, sino de todo un día de enseñanza, y precedidas por toda una noche de oración, y precedidas por un acto, por un evento muy significativo, trascendente, que fue la elección de los 12 discípulos. La influencia de esos hombres nos ha llegado a nosotros hasta ahora, hermanos. Gracias a ellos conocemos nosotros las Escrituras, tenemos la palabra de Dios y podemos ser creyentes en Jesucristo porque ellos hicieron su trabajo, porque ellos aprendieron a vivir firmes y libres bajo el gobierno de Jesús. Y desde ese día que Él los llamó y que lo escucharon enseñar y que lo escucharon exhortar con esta pregunta tremenda, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Desde ese momento los discípulos comprendieron muchas cosas y empezaría el proceso de capacitación de ellos a lo largo de varios años con Jesús para llegar a ser quienes fueron. El llamado a vivir bajo el señorío de Jesucristo es el llamado, hermanos, es el llamado del Señor Jesús a que vivamos dejándonos gobernar por Él, dejándonos gobernar por Él. La palabra Señor que aparece en el versículo 46, aparece bastantes veces en el Nuevo Testamento, es el término griego kurios, y quiere decir, kurios quiere decir soberano.
el que manda, el que da las órdenes, el que gobierna, el que dirige. Por lo tanto, señorío significa dominio o mando sobre una cosa. ¿Quién tiene el dominio de la cocina en nuestras casas, por ejemplo? ¿Usted, varón? Espero que no, ¿verdad? Por varias razones. Pero generalmente, ¿quién manda en esos 3 o 4 o 2 por 2, no sé cuánto mida su cocina? Manda la esposa, ¿verdad? Y ella es la que sabe dónde están las cosas y dónde quiere todo, y hay que respetar eso para que nos vaya bien y seamos de larga vida, ¿verdad? Sobre la casa. El dominio. Pero ¿quién manda en el auto? Y ahí cambian los papeles. Muchas veces ahí es el varón el que dice dónde subirse y todo, ¿verdad? Y el que está cuidando y al pendiente de su carro, dependiendo qué tan celoso sea de su auto. El señorío, entonces, es el dominio o mando que se ejerce sobre una cosa. También se puede entender por señorío ese territorio que le pertenece a un señor, ¿verdad? Son mis dominios, son mis señoríos, ¿verdad? Dicen los llanteros de Lomas, aquí son mis dominios, ¿verdad? Esta colonia o esta región. No digo qué llanteros para que no meta yo en usted la influencia de con quién ir a cambiar sus llantas, pero así decimos, ¿no? O un taquero, ¿verdad? Aquí son los dominios de esta taquería y es la mejor taquería, ¿verdad? De esta zona. Territorio perteneciente a un señor, ¿verdad? Un reino, un lugar donde alguien manda y ejerce poder, control. Y también, hermanos, señorío significa dominio y libertad en obrar. Dominio y libertad en obrar. Y en ese sentido hablamos de alguien que tiene plena libertad para tomar decisiones y ejercer su voluntad en aquello que se le ha delegado o en aquel lugar que ha conquistado, ¿verdad? Cuando un pueblo antiguo dominaba a otro y lo conquistaba y se enseñoreaba de él, lo hacía tributario, modificaba las cosas que quería, mataba a unas personas, a otras las dejaba con vida, reorganizaba la vida, impregnaba la cultura de ellos sobre los demás, traía gente para que se mezclaran con sus hijos, en fin, dominio y libertad en obrar. Cuando hablamos de un buen dominio, claro, en la vida personal, hablamos de alguien que logra dominarse en sus pasiones y sujeta sus pasiones, sus emociones a la razón. Y se habla de un hombre domado, de una mujer domada, templada. Alguien que modera porque tiene dominio, tiene buen control. Este llamado a vivir bajo el señorío de Cristo, Él lo hizo a sus seguidores en varias ocasiones. Aunque muchos de ellos no lo tuvieron claro de inmediato, este llamado, como a veces pasa con nosotros, para varios de ellos finalmente esto fue muy claro, lo comprendieron bien. Y por eso fue que finalmente muchos de estos discípulos, seguidores de Jesús, al comprender esta doctrina, hermanos, esta enseñanza, este llamado, fueron capaces de vivir vidas muy poderosas, semejantes a las del Maestro, y hacer su voluntad durante muchos años. Mire, este llamado aparece, por ejemplo, en Mateo 11, que va a aparecer en su pantalla, donde el Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Observe estos versículos. Jesús hace el llamado a venir a Él, a los que están, ¿cómo? Trabajados y cargados. Y a esos que están así les invita a venir para descargarlos, pero a la vez también cargarlos otra vez. Dice que si están trabajados y cargados, vengan a Él para hallar descanso. Pero luego dice el 29, y lleven mi yugo. Les pone otra vez la carga, pero no la misma. Lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Y el resultado de vivir con ese yugo, bajo ese dominio de Jesús, es hallar descanso para el alma y tener una vida más fácil, más ligera. Dice también Mateo 16, ahí va a aparecer en su pantalla, 16:24. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar la vida, su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Observe estos versículos. Jesús le dice a los que ya lo seguían, a los discípulos, que fueran en pos de él, pero para ello se negaran a sí mismos, tomaran su cruz y lo siguieran, y que al hacer esto iban a dar su vida por perdida, pero realmente la iban a hallar si hacían ese paso por causa de él. Estos textos hablan del llamado a vivir bajo ese señorío, y estas cosas tardaron ellos en comprenderlas. En varias ocasiones la Biblia muestra cómo dejaban ellos otra vez que su propia voluntad se entrometiera entre la voluntad de Cristo y ellos, que la voluntad de otros, que el temor a los hombres, que los pensamientos del diablo los gobernaran, como le pasó a Pedro una vez, y Jesús lo reprendió, porque dejaba que el diablo lo llevara a autocompadecerse demasiado, a autocompadecerse sencillamente, y le dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y luego, hermanos, tenemos la declaración de un hombre como el apóstol Pablo. Busquen en sus Biblias Gálatas 2:20, por favor. Ese texto que algunos conocemos incluso de memoria, nos da testimonio de cómo es que un hombre llega a aceptar sobre su propia vida, sobre su propio ser, el gobierno de Jesús. Dice 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo aquí da testimonio de estar consciente del amor y la entrega que Jesucristo hizo por él. Esa conciencia no llega generalmente en los primeros días, meses de cristianos, a menos, claro, que con corazón sincero profundicemos y nos mantengamos en la Biblia. Puede llegar muy pronto, y a algunos cristianos les pasa así. Pero esa conciencia, hermanos, es una conciencia en la que tenemos que ir avanzando y creciendo, porque es la base de nuestra entrega a Jesucristo y de que Él gobierne nuestra vida. Si alguien de nosotros no está plenamente consciente y no ha profundizado en el amor del Señor y en la entrega del Señor por Él, y esa entrega de Jesús es muy lejana, es como así muy histórica, es muy religiosa, es muy superficial, no va a haber la fuerza para practicar nosotros una entrega y dejar que Cristo nos gobierne. Pero mire, cuando hay esa conciencia, dice Pablo que él estaba con Cristo, vivía con Cristo crucificado juntamente, y que el resultado de eso era que él ya no vivía su vida, sino que Cristo vivía en él la vida de Cristo. Dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero como Pablo y su cuerpo y su ser eran el vehículo todavía, dice ahí: y lo que ahora vivo en la carne, en la vida física, en la vida terrenal, en los asuntos, en las decisiones, en las relaciones. Pablo no tuvo esposa, pero nosotros sí. Podríamos decir: lo que vivo con mi esposa, lo que vivo con mis hijos, lo que vivo al salir de compras, lo que vivo al hacer mis pagos, lo que vivo al llevar mis negocios, lo que vivo al tratar a mis clientes, lo que vivo al ir a estudiar, lo que vivo al presentar un examen, lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la convicción de Cristo, en la misma vida de Cristo, en la misma vida y en la misma línea en la que Jesús vivió. Y ahí ese es el testimonio de consagración de Pablo. Y en Gálatas ahí mismo, pero el capítulo 5, versículo 24, se nos dice acerca de este estilo de vida gobernado por Cristo. Dice el 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea que es posible vivir sin que las pasiones y deseos nos sigan dominando. Pero para eso es necesario que le entreguemos a Jesucristo el control de nuestra vida, hermanos. ¿Por qué necesitamos ser gobernados por Jesucristo? ¿Por qué necesitamos ser gobernados por Jesucristo? Mateo 6:24 dice, ahí en la pantalla está, hermanos, Mateo 6:24, dice: ninguno puede servir a dos señores,
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, ¿y qué ejemplo se nos da aquí? Y a las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué necesitamos vivir bajo el gobierno de Jesucristo? Bueno, el Señor quiere que entendamos que si Él no está en el centro de nuestra vida, hermanos, alguien o algo más lo está. Repito, el Señor quiere que entendamos que si Él no está en el centro de nuestra vida, alguien o algo más lo está. Es imposible que estemos sin un Señor en la vida, sin un manda más. No podemos servir a nadie. Tenemos que vivir sirviendo a alguien o a algo. No podemos, ¿verdad?, vivir en ese sentido sin ningún dominio de ninguna clase. Va usted a decir, pero a mí nadie me da órdenes, a mí nadie me manda, y en el fondo yo sé que yo mando. Bueno, pero estás sirviendo a alguien. ¿A quién? A ti. Pero no puedes estar en la nada, ¿verdad? Tendrías que estar enfermo mentalmente, tendrías que perder la razón, la conciencia, para no servir a nadie y no vivir para nadie, ni hacerle caso a nadie. Todos vivimos bajo el gobierno de alguien, de algo. La Biblia enseña, hermanos, que aunque somos seres tripartitos, antes de recibir a Cristo, ¿verdad? Aunque somos seres tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu, antes de recibir a Cristo no éramos personas espirituales. Con todo respeto y gracias por seguirnos en esta transmisión, pero si usted que nos escucha hoy nunca ha tenido un encuentro con Jesucristo, la Biblia dice que usted no es una persona espiritual en términos bíblicos. La espiritualidad no tiene que ver con la religión, no tiene que ver con las prácticas visibles, no tiene que ver con meditación, no tiene que ver con el interés por las cosas de Dios. Dice el Señor que para ser espirituales hay que recibirle y entonces Él nos hace nacer de nuevo. Y cuando nacemos por un acto del Espíritu de Dios nos volvemos personas espirituales, sin dejar de ser también carnales, porque esa naturaleza nos sigue acompañando. Observe este esquema. Cuando nacemos siendo seres tripartitos, tenemos alma, tenemos cuerpo y tenemos espíritu. Sin embargo, nos enseña la Biblia que el espíritu, cuando nacemos, lo tenemos muerto, inactivo, incapacitado, ciego, perdido, oscurecido, muerto, en fin, en delitos y pecados. Eso enseña Efesios 2:1. Y no podemos conocer, debido a ello, no podemos conocer a Dios ni obedecerlo. La parte del Espíritu que aparece allí en la parte derecha de su pantalla del esquema está ensombrecida. Por lo tanto, cuando nacemos estamos así. El alma contiene la mente, las emociones y la voluntad, y es el área que define nuestra personalidad y carácter y que nos permite interactuar y nos define la manera en que nos relacionamos con los demás, el alma. Y por su parte el cuerpo nos provee de experiencias físicas, sensoriales y nos conecta con el mundo tangible. Al lado derecho vemos una letra C y dice ahí que en este caso, en esta persona que estamos representando aquí, Cristo todavía está fuera, Cristo solamente es un artículo religioso, Cristo solamente es una idea, Cristo es alguien que a lo mejor ni siquiera existió, ¿verdad?, para una persona así. Y entonces, en el centro de esa persona está el yo, el ego, el mí, ¿verdad?, ejerciendo el gobierno de esa vida. Este esquema nos define cuando todavía no recibimos a Jesucristo. Ahora bien, hermanos, cuando Cristo llega a nuestra vida, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, todos nos gozamos porque recibimos la salvación, el perdón de pecados, y la Biblia es clara en decir que con esa sola decisión de fe, con arrepentimiento,
Todos nuestros pecados han quedado borrados delante de Dios, y si morimos físicamente en ese momento o al día siguiente, estaremos en su presencia, porque dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y gracias a Dios por eso. Sin embargo, aunque Cristo llega a la vida, no por eso ya estamos siendo gobernados por Él. Tenemos la dádiva de la salvación, eso sí, pero todos seguimos básicamente viviendo y sirviendo bajo el gobierno del yo. Y aunque existen muchas manifestaciones de este gobierno del yo, no obstante, el centro siempre es el mismo, nosotros. El yo en el centro, queridos hermanos y amigos, podría representar, por ejemplo, en alguna persona, algo como su propio hogar. ¿Vive alguien para su hogar o no? Hay personas que viven para su casa, ya sea lo material de su casa, ¿verdad? O las personas de su casa, el funcionamiento de su casa. Hay gente que vive para eso, que tiene en el centro de su corazón su hogar. Sí, sí lo hay. Y no estoy satanizando eso, hermanos, lo estoy explicando, ¿verdad? No estoy diciendo que no debamos darle un buen lugar de importancia a nuestra casa, a nuestro hogar. Pero hay personas que pueden vivir para su hogar. Otras pueden tener en el centro un terreno. Otras un automóvil. O bien cualquier otra cosa que pensemos que nos está haciendo o nos puede hacer felices o nos puede hacer la vida más cómoda, cualquier otra cosa tiene la capacidad de que la posicionemos ahí en el centro. Puede, en otros casos, tratarse de un conjunto de experiencias, lo cual sería un estilo de vida. Hay jóvenes a los que les gustan ciertas experiencias y para ellas van buscando, van viviendo, van definiendo, van calculando, porque eso es lo que está en el centro de sus vidas. Pueden ser viajes, puede ser conocer personas, pueden ser las experiencias estimulantes que por ahí viven algunos, puede ser lo que tiene que ver con la tecnología, con alguna profesión en la que se quieren desarrollar. Dice alguno, yo voy a ser cineasta, y todo lo que implica ser cineasta es el centro de lo que esa persona, ese joven desde muy pequeño está buscando. Para otros sencillamente puede ser la comodidad o la sensación de logro o el éxito mismo, ¿verdad? Hay muchos varones que si no sienten que están logrando, no sienten que son nadie. Y ahí se ve que el centro de ellos es esa sensación de logro, de éxito. O para otros el centro de sus vidas llega a ser el poder influir en los demás, sentirse importantes, sentirse respetados. O bien puede ser que el centro de la vida se encuentre en alguna persona a quien amamos, quien nos interesa, o, qué tremendo, a quien odiamos. Puede ser que el centro de una persona sea otra persona, su padre, su madre, su esposo, su esposa, su hijo, el novio, la novia o cualquiera otra que busquemos complacer, cuidar, atender o que odiemos y temamos. Podrían ser personas vivas, presentes en tu vida, pero también podrían llegar a ser el centro de tu vida personas muertas, ausentes, que están muy lejos ya de tu realidad. ¡Qué tremendo! Y a las cuales se les sigue tributando honor en la mente y en el corazón. Para muchos, el yo, y enfatizo aquí, para muchos, el yo es el trabajo, el dinero y lo que con ello se puede obtener. Por eso Cristo es uno de los ejemplos centrales que toma aquí en Mateo 6:24 cuando dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas, es imposible, son mutuamente excluyentes. Solo la silla del trono de tu corazón y del mío, desde donde se manda, es una silla angosta donde solamente cabe uno, no caben dos. Para otros, la cosa central de sus vidas puede haber llegado a ser ya el sexo, la sensación de libertad, falsa libertad, libertinaje, el vino, la droga, cualquier otra sustancia o agente que los haga sentirse excitados, emocionados.
Cualquier cosa que tenga el poder para constituirse una fuerza motivante en nuestra vida puede llegar a ser nuestro Señor. Pero lo importante, hermanos y amigos, es comprender que todas estas manifestaciones de cosas que deseamos, tememos o creemos que nos pueden llenar de satisfacción y de seguridad, son muchas clases de yos y pueden resumirse en yo mismo. Sin Cristo, hermanos, en el centro de nuestra vida, nosotros mismos estamos dirigiendo, siempre. No hay de otra. Aunque tome formas diversas, somos nosotros. Ahora, servir tiene que ver con entregar nuestra vida, con usar nuestros recursos, con brindar nuestro tiempo, nuestra capacidad, nuestra fuerza, con conectar nuestros anhelos, con poner nuestro amor, con entregar nuestro afecto, dar nuestras decisiones, ofrecer nuestra lealtad. Todo esto tiene que ver con servir a alguien, dejarse dominar, dejar que esa cosa, persona, experiencia, vivencia sea el Señor, ¿verdad? De manera que todo el tiempo antes de llegar a Cristo, nuestra vida estaba dirigida, hermanos, hacia aquello que servimos. Y ahí estaban concentradas todas estas capacidades que acabo de mencionar. Y si Cristo, hermanos, llegó a nuestras vidas, no por haber llegado, entonces ya nosotros le dejamos a Él que se sentara en el trono. La verdad es que no. Aunque nuestra conversión haya sido muy apasionante, muy emocionante, todavía nos faltan pasos que dar, cosas que comprender antes de que aquellos recursos, capacidades, lleguemos a ofertarlas, a ofrecerlas con toda devoción al único que es capaz de gobernarnos bien, Jesús. Falta tiempo a veces. Y tú y yo, no sé en qué etapa estemos de nuestra vida, pero quiero decirte que el llamado a la consagración, a la entrega y a dejar que Dios nos gobierne es para todos. Pero bajo el gobierno del yo, antes de Jesucristo, en el centro de nuestro ser, mira, la rueda de nuestra vida, la rueda, si te la imaginas como una rueda de la fortuna, como una llanta, como una rueda giratoria, tu vida que va avanzando, ¿verdad? A veces bien rápido, a veces más lento. Bueno, esa rueda dirigida por nosotros mismos a toda máquina, a todo vapor para vivir, obtener, experimentar y todo, ¿verdad? Lograr, esa rueda gira rápido y no se detiene uno a pensar seriamente antes de tomar decisiones. Generalmente actuamos y después pensamos, hablamos y después echamos cuentas, reaccionamos y somos como mejor nos parece. Buscamos lo que queremos, decidimos en base a los criterios que nosotros mismos elegimos y nuestras metas son aquello que más nos emociona o apasiona. Así somos, así nacemos y el mundo así nos forma. No, mijito, defiéndase, no se deje, lúchele, ándele, si no trabaja no va a comer, y miles y muchas más ideas centrando a la persona como el gobernante de su propia vida. Cuando somos guiados a dejar que el Señor gobierne nuestra vida, lo que sucede a muchos de nosotros, en el mejor de los casos, es que en un proceso de disciplina, de mala cosecha, de fracasos, Dios va permitiendo que la rueda de nuestra vida se detenga, se alente y a veces hasta rechine y se frene con alguna circunstancia. Y entonces, en ese alto que Dios permite que se haga súbitamente, podemos darnos cuenta del vacío, podemos darnos cuenta del fracaso, podemos experimentar la crisis que nos ha llegado a la vida debido a que venimos gobernando nosotros. Muchos en ese punto empiezan a culpar a otros y a tratar de explicar que están como están porque otros les han hecho, porque otros no les han dado, porque otros los han conducido así,
porque las circunstancias, y cuando una persona llega a una crisis y hace un alto y sigue pensando en la responsabilidad de otros, pero no en la suya, entonces la disciplina muchas veces se agudiza. Y sale la persona y se estabiliza, pero Dios vuelve a permitir que coseche lo que el gobierno de uno mismo va a cosechar tarde o temprano. Porque no somos todos suficientes, no somos todopoderosos, no somos sabios, no somos Dios. Y lo mejor que le puede a uno pasar es precisamente que seamos detenidos en esos términos y que podamos entender en ese momento y ser guiados de manera eficaz a entender que estamos como estamos y estamos cosechando lo que estamos cosechando debido a que estamos gobernando nosotros y a que no tenemos el gobierno y la dirección divina en nuestras vidas. Es ahí cuando llegamos a esa íntima conclusión que muchos hemos llegado en nuestra vida cristiana, esa conclusión muy profunda, muy personal, donde no cabe nadie más, donde solamente estoy yo y el Señor, esa conclusión que, fíjate, no grita. Puede haber mucho grito y mucho revuelo en la vida de esa persona, pero esta conclusión es como un silbido apacible, lleno de convicción, de claridad, y es cuando uno dice dentro de sí: Señor, o me controlas tú, o me muero. O me cambias tú y me diriges tú, o no avanzo y sigo descendiendo y sigo esclavo. ¿Tú ya llegaste a un sentimiento, a una conclusión así respecto a toda tu vida? ¿O seguimos con tanta fuerza? Y no es que esté mala fuerza, la iniciativa o el ánimo en muchas cosas se requiere. Estoy hablando de lo que tiene que ver con el gobierno de nuestra vida. No, yo sé. No, yo puedo. No, yo aguanto. No, a mí me hacen los mandados. No, yo no necesito. Yo necesito poco. Yo necesito a Dios, su sabiduría, hasta donde yo quiero. Si uno sigue pensando así, Dios va a ir tratando contigo, si eres verdadero hijo de Dios, hasta darte la oportunidad de reconocer la importancia de dejarte gobernar, de dejarme gobernar por Él. ¿Qué pasa cuando después de un tiempo nosotros estamos al mando de nuestra vida? Mira este esquema que va a aparecer en la pantalla. Gobernando nosotros nuestra vida, hemos cosechado mal a nivel del alma y afectando la mente, las emociones y debilitando finalmente la voluntad. A nivel del alma hemos cosechado por el gobierno nuestro sentimientos de inferioridad o de superioridad, inseguridades y temores, superficialidad, vanidad, culpas, preocupaciones, hostilidad, aislamiento de los demás, abstracción, ¿verdad? Internamiento, y vivimos nada más para nosotros aquí adentro. Y en una sola palabra hemos cosechado frustración. Y el resultado de estar guiando nosotros nuestra vida a nivel del alma es frustración. Y esa frustración llena los bares, los antros, los centros de trabajo, de adictos al trabajo. Esa frustración llena los anexos, lugares donde se trata de apoyar a los que han caído en vicios. Esa frustración llena los hogares de adulterio, de infelicidad. Esa frustración llena las cárceles. Esa frustración multiplica los homicidas entre los hombres, los robos, la violencia. Algunos incluso, después de cosechar en el alma las consecuencias de su propio gobierno, empiezan a tener síntomas mentales.
y empiezan a afectarse en sus facultades mentales. Ya no pueden ajustarse y vivir equilibrados en su pensamiento y en su visión y en su perspectiva. De manera que algunos llegan incluso a soñar fantasías que parecen realidades, a vivir con pensamientos obsesivos, a tener sintomatología de delirio, de esquizofrenia, de persecución, de que todos la traen contra mí, de que yo no sirvo, fuertes sentimientos y pensamientos de menosprecio, depresión, de ansiedad y de temor, y en otros incluso se desencadenan desórdenes físicos. Y allá va mucha gente con presión incontrolable arterial, con padecimientos gástricos, dolores de cabeza, úlceras, urticarias, alergias, artritis y otros males, todo lo cual obviamente impacta y mucho sus relaciones con los demás, con su familia, en su trabajo, su desempeño, su desenvolvimiento. Y no debemos juzgar a nadie. Cuando oímos esto y vemos este tipo de vida gobernada por el yo, debemos juzgarnos a nosotros mismos y orar por aquellos que nos damos cuenta que están cosechando esta clase de síntomas en su alma, en su cuerpo, por la falta no solo de Cristo en la vida, por la falta del gobierno de Jesucristo en sus vidas, que no es lo mismo. Gracias a Dios, en este esquema ustedes ven que en la parte del espíritu, esta persona ha llegado a recibir a Jesucristo. Jesucristo está dentro del ser. Jesucristo ha hecho nacer el Espíritu y gracias a eso ya se posee salvación, ya se posee certeza de vida eterna. Uno se sabe seguro hijo de Dios y uno tiene comunión con Dios. Sin embargo, aunque ya se tiene esto, se sigue uno bajo el gobierno del yo y por lo tanto no hay poder para vivir, no hay paz permanente, no hay victoria. Y ese es el diario vivir de muchos cristianos. Y eso no va a cambiar, teniendo o no teniendo templo, teniendo o no teniendo reuniones. Esta realidad es una realidad posible y necesaria todo el tiempo de la vida del creyente si va a vivir feliz, pleno, fuerte. Es una de las cosas, sin duda, que Dios está buscando que muchos cristianos recuerden. Porque a veces tenemos la tendencia a depender en nuestra vida espiritual de lo que otros proveen, del contacto y de las experiencias que son muy ricas y necesarias, pero que no son el centro de nuestra estabilidad y madurez, crecimiento y victoria como creyentes. Así que nadie entienda, hermanos, que yo no quiero volver a los cultos. Yo extraño mucho los cultos como los teníamos. Nadie entienda eso, por favor. Lo que Dios nos está ayudando y proveyendo es, a ver Israel, mejor no digo nombres, bueno, voy a decir nombres muy raros. A ver, Armando, mejor digo el de él para que no se enoje, ¿verdad? A ver, Armando, si no tienes esto, ni aquello, y no puedes hacer esto, ni seguir yendo aquí, ni participar de esto, ni tienes a estas personas, a ver, ¿qué vas a hacer como cristiano? Ya te estás confrontando con la realidad de cómo eres, cómo vives, de la estabilidad que tienes, de la madurez que has alcanzado. A ver, quiero enseñarte a depender de mí, quiero enseñarte a que me des el privilegio, la autoridad de gobernarte. Por eso, hermanos, vivir bajo el gobierno de Jesucristo, bajo su señorío, es esa determinación consciente que hacemos de dejar que otro, o sea, Él, tome las decisiones y me influya de tal manera que Él sea el que viva mi vida y no solamente yo, sino Él en mí, porque he comprobado, tomo esa decisión porque he comprobado que la manera en la que vengo viviendo, dirigiendo yo las cosas, no está dando los frutos que Dios quiere. Ahora, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo me diagnostico? ¿Cómo me doy cuenta si estoy en la necesidad de darle el gobierno de mi vida al Señor? Yo creo que todos lo necesitamos y es lo mejor que podemos hacer, pero ¿cómo me doy cuenta yo en la vida? ¿Qué evidencias, qué señales ocurren, las cuales en algún punto, ¿verdad?,
me hacen ver que he perdido la capacidad de gobernarme, si no total, parcial, y estoy cosechando las consecuencias de ello. Aquí aparecen algunas evidencias en su pantalla. Miren, me doy cuenta cuando necesito el gobierno de Jesús, porque algún pecado o algún mal hábito o varios asedian y derrotan constantemente mi vida. Voy a hablar de la persona que se da cuenta, ¿verdad? Voy a hablar así de la persona que se da cuenta que necesita el gobierno. Esa persona, se da cuenta de que el pecado o mal hábito lo asedia y lo derrota constantemente. Ejemplos de este tipo de malos hábitos que la persona se da cuenta que lo gobiernan y lo derrotan. La mentira. No deja de mentir y vive en una falsedad constante. Y vive temeroso porque sabe que no ha dicho la verdad, pero luego hasta se cree sus propias mentiras con el paso del tiempo y tanta mentira. La hipocresía, la simulación, ¿verdad? La crítica, el chisme, el sexo desordenado, la inmoralidad, la adicción a la violencia, el estar viendo y oyendo de lo que hacen estos y aquellos y cómo lo hicieron y lo mataron y lo descabecharon y lo descuartizaron. Y aunque decimos, ¡ay, qué feo! ¡Ay, qué triste! Lo disfrutamos en el fondo, estarlo oyendo, la violencia, malos hábitos, cualquier adicción, el desorden, el ser personas perezosas, el involucrarnos continuamente en relaciones económicas que Dios no quiere, las deudas, el estar patinando continuamente en eso, son clases de malos hábitos que terminan gobernando a veces a una persona y ahí se da cuenta. Se empieza a dar cuenta que necesita el poder de otro para salir de ello. También, esa persona practica vicios, costumbres o ingiere sustancias, fíjate bien, que dañan su cuerpo, su salud, pero no puede dejarlos. Lo están enfermando, lo están deteriorando, lo están haciendo gastar mucho dinero, pero no puede dejar eso. Y dice, yo lo dejo cuando quiero, yo lo controlo, no me controla a mí. Oye, ¿y por qué no lo dejo? No, es que no he querido. No, en el fondo sabe que lo ha intentado, pero no puede. También, por hablar de algo menos vistoso, pero muy importante y muy característico, una persona así sufre descontrol por causa de su propio temperamento. Con notoria facilidad su temperamento explota o se derrumba. Y obviamente un temperamento incontrolable genera muchos problemas a su alrededor. Además, una persona así llega a hacer cosas que no pensaba que sería capaz de hacer. ¿Verdad? Hay cosas que uno dice, no, yo jamás haré esto. No, hablarle así a mi mamá. No, confrontar así a mi papá, no, ver estas cosas yo, no, jamás. Cuando la vida está gobernada por uno, el que está gobernado por su propio ego, va escalando, va avanzando y va llegando al punto que dice, estoy haciendo cosas que jamás pensé que podría hacer. Obviamente, una persona así le sucede que cuando hace esas cosas, luego no se acuerda de lo que ha sucedido o hasta lo niega, porque siente vergüenza de lo que realmente es por dentro y o lo olvida voluntariamente o lo niega. Una persona con ingobernabilidad tiene sentimientos destructivos y pensamientos negativos que oprimen su mente y su conciencia y con frecuencia lo hacen estallar o derrumbarse, venirse abajo y deprimirse. Y por eso también buena parte del día una persona así se siente triste, culpable, frustrada, herida, insatisfecha, atacada, desplazada, deprimida y teme enfrentarse al día siguiente. En todos estos estados de ánimo, una persona ingobernable pasa de un momento a otro durante el día. Por eso un día más se vuelve algo difícil en el fondo. Y por eso muchos bajo esta ingobernabilidad prefieren todo el día desconectarse, enfrascándose en cualquier otra cosa que los entretenga y que los lleve lejos de su propia realidad.
También una persona así llega a lastimar o a maltratar constantemente, aunque muchas veces sin quererlo, a las personas con quienes se relaciona, pero en especial a aquellas que son más cercanas y a quienes se supone debería amar y debería tratar bien. Pero es que como son las más cercanas, esa persona da por hecho que por esa razón no se van a ir, no lo van a dejar, no van a responderle mal, y entonces sienten toda libertad de ser como es, y por eso las lastima, aunque no lo quiera a veces. Una persona ingobernable pide perdón y ofrece promesas de cambio con cierta frecuencia y dice que ya no lo va a volver a hacer, dice que lo lamenta, pero vuelve a caer en lo mismo, vuelve a fallar. Y el sentimiento de menosprecio hacia uno mismo que promete y no logra y falla y reincide, el sentimiento de menosprecio crece y cada día es más pesado y ya no sabe la persona dónde meterse. Si su condición se agrava también, y si llega a reconocerla, su condición, su necesidad, llega al punto de buscar alguna ayuda, pero como el problema, hermanos, este problema de ingobernabilidad está escondido a los ojos humanos, y no pueden con este problema psicólogos, no pueden con este problema ayudas humanas, y aunque moderen los síntomas, algunos por un tiempo no pueden desarraigar el gobierno del yo, de manera que una persona ingobernable que se da cuenta de su condición porque se agravan sus síntomas, busca ayuda y algo obtiene de ayuda, pero no llega a la liberación definitiva de su ingobernabilidad, y eso muchas veces sabe que suma, ahora suma desesperanza de si alguna vez logrará vivir diferente o ser otro. Y si una persona no encuentra ayuda en esa desesperanza, entonces se endurece, se vuelve tan indiferente y cínico con la vida, consigo mismo, se lastima a sí mismo y casi por completo se desentiende de la vida, descuida su salud y se entrega a la vida desenfrenada, literalmente como buscando la muerte. Hay mucha gente así en el mundo, hermanos. Y tal vez tú, que escuchas estas palabras, este mensaje, no has cosechado todo esto, o tal vez sí. Quiero que sepas que lo que está pasando es que estás cosechando las consecuencias de que tú estás al frente de tu propia vida. Es ciertamente esto algo que no le gusta a nuestros oídos, contaminados de humanismo. El humanismo es la filosofía que permea en la vida del hombre, que exalta al hombre y lo pone en el centro de todo. Y vaya que el hombre se ha esforzado en muchas áreas, y gracias a Dios por muchos avances en muchas áreas, y el hombre no por nada es la corona de la creación de Dios, y Dios lo ha bendecido en muchas áreas, pero hablando de lo que tiene que ver con mejorar moralmente, avanzar espiritualmente y hacer la voluntad de Dios, el hombre no tiene recursos. Y tal vez tú estás dándote cuenta de eso. Mira, es muy triste reconocer que cuando se vive mucho tiempo así como acabo de mencionar, hay personas que incluso sufren daños emocionales, psicológicos o mentales permanentes, con o sin sustancias. Hay personas que se afectan para siempre, derivado de esta vida que llevaron, después de los 40, 60 años, o antes a veces. Y se nota, a veces hasta en su físico, cómo han envejecido. Algunos tienen problemas nerviosos, les tiemblan las manos, otros tienen tics, otros se les olvida lo que están diciendo. Es triste ver al hombre así. Algunos versículos, hermanos, nos hablan y nos describen el estado de ingobernabilidad en el hombre, porque estas características se observan, pero la Biblia ya las decía. Mira, Proverbios 25, 28, aparece en tu pantalla. Proverbios 25, 28, dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Proverbios 29, 11, dice: el necio da rienda suelta a toda su ira,
mas el sabio al fin la sosiega. Proverbios 19:19 dice: el de grande ira llevará la pena, castigo, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Proverbios 18:14 dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Alguien que no se deja alegrar, alguien que vive deprimido, ingobernable, no es ya a veces soportable por los demás. Dice Proverbios 26:18 y 19. Proverbios 26:18 y 19. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice: ciertamente lo hice por broma. Llegar a ese grado de bromas no es de una persona sabia y controlada. Y hay muchas cosas que se han perdido, incluso vidas, al amparo de formas grotescas y burlonas de vivir. Proverbios 30:20 dice: el proceder de la mujer adúltera es así. La mujer, ¿verdad?, sexualmente desordenada, la mujer que se ha pervertido, dice, come, o sea, peca, ¿verdad?, y limpia su boca, y dice, no he hecho maldad. Qué tremendo. Está tan ingobernable, engañada en su propio pecado, que una persona víctima del pecado sexual se limpia, se arregla, y dentro de sí misma dice, no hice nada, lo que hice todos lo hacen, no pasa nada, no es grave. Juan 8:34 dice, Juan 8:34, ahí está en su pantalla, y dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Este texto habla de ingobernabilidad, esclavo del pecado. Y Santiago 1:8 habla también del mismo asunto y dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y acompáñenme en sus Biblias, por favor, a Romanos 7, hermanos. Romanos 7:15, una de las porciones más claras acerca del problema de la ingobernabilidad. Dice Romanos 7:15, un hombre reconociendo su ingobernabilidad. Y mire qué hombre, ¿eh? Lo digo porque a veces sentimos que, dado que no estamos en grandes pecados, ya no hay problema. Pero mire quién está hablando aquí. El apóstol Pablo está hablando aquí. Y reconocía ingobernabilidad en su vida. Y dice ahí, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Y cuál era el mal al que se refería Pablo? Dice el versículo 7 y 8. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera, ¿qué dice, hermanos? La codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí, dice Pablo, toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Pero mire qué pecado y qué maldad y qué ingobernabilidad está reconociendo Pablo. Codicia. Deseos que no puede controlar. Codicia, o sea, ver y desear tener. Ver y desear ser. Codicia que después se vuelve envidia. Y que genera comparaciones, y que genera sentimientos de menosprecio, competencia, baja autoestima, frustración, dice Pablo.
La codicia es un terreno delicado para mí, porque a veces me gobierna. Y dice el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y grita un hombre ingobernable, consciente de su ingobernabilidad en esa área: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y da la respuesta en el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Y cómo le llama? Señor nuestro. Y hay mucho que estudiar de eso, de la parte del señorío. Estamos introduciéndonos, hermanos, en toda esta base que es tan importante para conocer cómo estamos e incluso para poder ayudar a otros. Pero meditando en la pregunta y en el texto con el que arrancamos, Lucas 6:46, donde Jesucristo dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Meditando en esa pregunta, también aprendemos que estar bajo el señorío de Cristo, entonces, no consiste en decirle Señor. A ver, ¿en qué no consiste, hermanos? En decirle Señor. Vivir bajo el señorío de Cristo no consiste en decirle, en llamarle Señor, en nombrarle Señor. O sea que el verdadero gobierno en la vida del cristiano, el gobierno de Jesús, no viene por la profesión de fe o por la expresión religiosa. No consiste en eso. No es por la profesión o la expresión religiosa. ¿Qué significa esto? Significa que una persona ingobernable puede llegar a hablar de manera muy religiosa, puede llegar hasta sonar muy sincero. Una persona así puede ser alguien que dice muchas cosas religiosas, que aprende un argot, una manera de hablar, que aprende una manera de ser, de conducirse, una manera aparentemente buena o piadosa con la que incluso puede convencer a muchos que lo conocen y lo están viendo, pero detrás de esa manera de hablar, ordenada, arreglada, detrás de esa manera de hablar, realmente está sujeto a sí mismo, no a Dios. Y por eso Jesús dice: ¿por qué me llamas Señor si realmente no es así? Llamar a Jesucristo Señor, hermanos, es un desafío. Y si tú quieres empezar este camino de dejar que Jesús te gobierne, te animo a que pienses muy bien cuando tú le llamas así, porque no es cualquier nombre ni es cualquier cosa. Si uno le llama así, es porque uno comprende y uno ha admitido la necesidad que uno tiene, no solo de un Salvador, de un Señor. Una persona así entonces es alguien que podría estarse moviendo mucho tiempo por ambientes espirituales, religiosos, eclesiásticos, nobles, piadosos, pero sin tener realmente temor de Dios en su corazón. No tiene temor de Dios. Alguien que dice Señor, Señor, y que va al templo y que entra por estas puertas cada domingo, cada día entre semana, no tiene temor de Dios. Alguien que hace eso y que da y que es generoso y que ofrenda y que diezma, pero cuando nadie lo ve, se olvida de esas virtudes, se olvida de esas prácticas virtuosas, mejor dicho, y ofende, maltrata, grita, se enoja, se descontrola, invierte mal, vive de prestado, menosprecia a su familia, no educa a sus hijos, bebe, mira pornografía, en fin, no tiene temor de Dios. La palabra de Dios describe corazones así. Mira, en Malaquías capítulo 1, versículo 6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor,
¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Le habla aquí ni siquiera al pueblo, ¿verdad? ¿Cómo estaría el pueblo de perdido si los mismos sacerdotes dirigentes estaban pecando de falta de temor de Dios, de falta de dejar que el Señor gobernara realmente sus vidas? Y lo menospreciaban su nombre, su señorío. Y dice Mateo también 13:13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen. Y luego qué fuerte, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con su corazón entiendan. Y mira el fruto de eso, se conviertan y yo los sane. No sé tú, querido hermano, pero yo no quiero que de mí el Señor se exprese así. De ningún aspecto de mi vida, por pequeño que sea, yo no quiero que el Señor me diga, mira, Israel, te he dado tiempo, te he dado herramientas, te he dado ejemplos, pero en esto y esto y esto no terminas de aceptar y entender tu ingobernabilidad. Necesitas que yo me haga cargo de eso. Haz lo que yo quiero aquí, déjame a mí manejar esto. Ay, Señor, es que qué miedo, es que qué van a decir de mí, es que qué va a hacer de mí, es que voy a perder esto, voy a acabar así. No, Señor, mejor yo lo guardo, yo lo defiendo. Y el Señor dice, por esa actitud, tus ojos están cerrados, no puedes ver, ni oír, ni entender, y por lo tanto no te puedes convertir. Y si no te conviertes de eso, yo no puedo ayudarte y sanarte y mostrarte mi bendición, mi riqueza en tu vida. La porción paralela a la que estamos estudiando, Mateo 7, por favor, hermanos, nos añade algo muy importante que observar aquí. Me perfilo hacia el final, hermanos. Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, Mateo 7, 21, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, fíjate cómo el Señor enfatiza el número, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, ¿qué les declarará, hermanos? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí dice el Señor, hermanos, enseña que estar bajo el señorío de Cristo tampoco consiste precisamente en hacer cosas para el Señor. No, ellos hacían cosas para el Señor, supuestamente. Echaban fuera demonios, hacían milagros. Aquí el Señor dice que solo entra en el reino de los cielos, solo es verdaderamente su hijo, solamente tiene los privilegios de hijo y vivirá en el cielo y tendrá una vida aquí victoriosa, aquel que hace la voluntad de Dios. En el día del juicio entonces se hará evidente que muchos vivieron en falsedad durante su vida cristiana, entre comillas, haciendo cosas para el Señor y algunas de ellas sorprendentes, pero sin el Señor. A estos el Señor Jesús desconocerá, aunque usaron su nombre, pero es que solo eran religiosos, profesantes falsos, impulsados por otro poder que no era el poder de Cristo, no era el poder que recibimos cuando vivimos bajo el gobierno del Señor, no era esa sabiduría que recibimos para vivir cuando hacemos la voluntad del Señor, sino que era el impulso de la carne, era el impulso del orgullo, era el impulso de la comodidad, era el impulso de brillar,
era el impulso de obtener, era el impulso de mandar, con la Biblia como fachada, con el nombre del Señor como apariencia, pero en el fondo éramos nosotros. Déjeme meterme así hipotéticamente, Dios me libre de eso. Esas personas se van a dar cuenta, yo no servía al Señor, yo me servía a mí. ¿Para quién estás viviendo realmente? Hasta el día de hoy, ¿para quién estamos viviendo realmente en el fondo? Esta porción, hermanos, paralela de la pregunta que empezamos a ver en Lucas 6:46, sin duda está retratando a mucha gente que hoy está en movimientos religiosos, sectarios, engañosos, donde muchas personas, ¿verdad?, están siendo mal conducidas a una falsa adoración. Pero, ¿sabes una cosa? También aquí se puede referir a gente que estuvo en iglesias de sana doctrina, en un ambiente de una verdadera iglesia, con verdaderos siervos de Dios, con cristianos sinceros, que se fijaban en lo que Dios ordenaba y trataban de ayudarles, confrontándoles con amor, insistiéndoles a tiempo y fuera de tiempo para que hicieran la voluntad de Dios, dándoles un ejemplo no perfecto, pero sincero, creyentes que estaban allí inmersos en la verdadera cristiandad, pero quienes por no detenerse a analizar esto y asumir el gobierno de Jesús, derivaron a una vida cristiana de mero activismo, como el que se vive en muchas iglesias, en cada culto, cada reunión, hasta no hacer un verdadero alto que nos lleve a meditar si lo que hacemos brota de una verdadera entrega y si es Jesús el que está haciéndolo en nosotros o somos nosotros los que estamos haciéndolo. Mero activismo, formalismo, que se vea que estamos trabajando, que se vea que estoy obedeciendo, que el pastor, que los líderes, que los hermanos, que mi familia vean que sí me levanto temprano, que sí llego, que lo vean. Formalismo o emocionalismo. ¿Y por qué vas? ¿Y por qué eres fiel? ¿Y por qué buscas? Porque me quiero sentir mejor, porque quiero experimentar. Son de las tres más grandes desviaciones que en el nombre del Señor muchos están cometiendo. Activismo, mantenerse ocupados para el Señor. Formalismo, que se vea lo que hacen para el Señor, aunque no brote de un corazón entregado. La prueba está en que hacen cosas, pero viven diferente, no tienen temor de Dios. Y emocionalismo, la búsqueda de experiencias. Quizás de estos es de los que habla esa parábola que solo voy a citar, de las 10 vírgenes. 10 de ellas esperaban al esposo, pero 5 eran prudentes y 5 insensatas. Y las prudentes llenaron sus lámparas de aceite, símbolo de la verdadera entrega y espiritualidad. Y las otras 5 no le dieron la importancia realmente a eso. Y cuando llegó el momento, pasó tiempo, se durmieron, cabecearon, y cuando llegó el esposo, las prudentes tenían cómo recibirlo, entraron y convivieron y se consumó aquella reunión, y las insensatas ahí andaban corriendo y a ver qué hacían a última hora. Probablemente de ese tipo de creyentes habla esta parábola de Mateo 25, después léela. Pero quiero terminar en Efesios 5:18, que te pido que busques. Va a aparecer, en tu pantalla Efesios 5:18, pero busca por favor, hermano, Gálatas 5. Ahí vamos a concluir. Gálatas 5. Efesios 5:18 está en tu pantalla, porque la pregunta que Jesús hace, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?, también nos está indicando lo que es el auténtico señorío y cómo se refleja. Dice la pregunta, estoy citando la pregunta de Lucas 6, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿No hacéis lo que yo digo? El auténtico señorío es que el creyente llegue a ser capaz de vivir haciendo realmente la voluntad del Señor en su vida, como consecuencia de que Jesucristo está en el centro. Podríamos resumir que el verdadero señorío es ese, llegar a ese punto y mantenernos ahí, donde Cristo está en el centro
y como consecuencia yo vivo haciendo su voluntad. No la mía, no la de otros, no la de las circunstancias, no la de mis emociones, no la de mis pasiones, la suya, expresada en la Biblia, que se va conociendo poco a poco, que es muy amplia, pero es limpia, segura. El verdadero señorío es llegar a ser capaz de tener a Cristo el mayor tiempo posible en el centro de nuestro ser y nosotros haciendo la voluntad, en todo lo que hacemos, haciendo su voluntad. Mira Efesios 5, ahí está en tu pantalla. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Se nos advierte a no dejar que nos controle el vino ni cualquier otra cosa, porque cuando nos controla el vino o cualquier cosa, eso que nos controla define nuestros pensamientos, palabras, movimientos y actos. Dice, no te embriagues con vino, no dejes que te controle otra cosa porque va a venir disolución, mala cosecha. Antes bien, ¿qué dice, hermanos? Antes bien, sed llenos del Espíritu. Esa es otra forma de nombrar el señorío de Cristo. Sed llenos del Espíritu. Y en Gálatas, ahí terminamos, Gálatas 5, 16, dice la palabra del Señor, y quiero invitarte a que en estos momentos tomes dos decisiones. Pero primero quiero terminar leyéndote Gálatas 5, 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué dice, hermanos? Otra vez ahí en sus hogares. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este es el llamado y la invitación a vivir bajo el señorío de Cristo. Andando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne, no satisfaciendo la voluntad del yo. Y dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. No se está contradiciendo, es que está hablando de creyentes que ya quieren hacer la voluntad de Dios, quieren mantenerse en eso, quieren ser buenos cristianos, buenos esposos, buenos papás, quieren ser buenos ciudadanos, quieren ser buenos evangelistas, predicadores, discipuladores. Dice, tu carne y el Espíritu luchan para que no hagas eso que quieres. 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Un nuevo gobierno, no bajo la opresión de tener que obedecer y cumplir, no, un nuevo gobierno, guía del Espíritu, influencia del Espíritu, gobierno de Jesucristo, que me lleve Él, y no que yo esté tratando de jalar toda la carreta, que me lleve Él. De eso está hablando la porción. Y por eso del 19 al 21 habla del gobierno del ego, del yo y de la carne, que se manifiesta en obras como las que están aquí, adulterio, fornicación, lascivia, pero también dice en el 21 y en el 20, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, y dice al final del 21 que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y leamos por favor del 22 al 26, que es una hermosa descripción de la vida bajo el gobierno de Cristo. ¿Qué dice, hermanos? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fuerte, hermanos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No sigamos gobernando nuestras vidas, dejemos que Cristo reine. Esa es la primera invitación y la más importante. Y la segunda, que hagas todo lo que esté de ti para vernos por la tarde y terminar de estudiar este tema. Y que si no puedes, lo retomes, lo busques, lo estudies. Las notas estarán completas en los comentarios del video. Pero vamos a orar y a cerrar con la primera decisión. Señor mío que estás en los cielos, gracias te doy por ayudarnos a empezar a abrir y a ver este tema tan importante y crucial
que yo sé, quienes somos tus hijos verdaderamente y anhelamos tus bendiciones y queremos honrarte más allá de cualquier otra cosa, aunque a veces nos cuesta, hemos oído y hemos recibido con temor, con urgencia. No importando el tiempo de cristianos, tú sabes qué corazones han recibido esto como agua viva. Me refiero a estas porciones, a estos preceptos bíblicos. Así que, si hay alguien que en la intimidad de su ser está siendo llamado a entregarte el gobierno de su vida, te pido que tú oigas su oración, la que hará en estos momentos y que irá confirmando esa entrega en las próximas horas o días o semanas inclusive, y que prosperes el estudio bíblico que ha hecho y que hará, en el que profundizará estas cosas y culminará crucificando su carne y aprendiendo a dejarte a ti el trono como el mejor paso que puede dar en su vida. Pongo en tus manos aquellas decisiones que se están tomando de jóvenes, señoritas, varones, damas, incluso adultos mayores. Y ahora te hablo a ti, hermano, que me escuchas, joven, señorita, varón, dama. ¿Detectas ingobernabilidad en tu vida? ¿Te das cuenta que necesitas reconocer eso y que solo si el Señor viene, se sienta en el trono de tu ser, habrá esperanza para que tú pienses diferente, hables distinto, crezcas, te conduzcas y hagas la voluntad del Señor? ¿Está en tu corazón ese reconocimiento? Entrégate a Dios y ora muy profundo en tu ser y dile al Señor: Señor, aquí está mi vida, comienzo a dártela. ¿Hay algo, hermano, que te impide esa decisión? ¿Hay un pecado que amas? ¿Hay un estilo de vida que anhelas? ¿Hay un sueño que tienes? ¿Hay un temor que sufres? ¿Qué es aquello que al querer entregarte te detiene? Precisamente esa parte es la que tienes que rendirle al Señor, para entregarle tu ser. Te dejo unos segundos orando en la intimidad de tu corazón. Padre Santo, ayúdanos a consolidar la entrega de nuestra voluntad a la de Jesús, para que en todo podamos hacer lo que Él quiere y no lo que nosotros, en lo grande pero también en lo pequeño, en lo visible pero también en lo íntimo, en lo fácil pero también en lo que nos cuesta. Entender que no se trata de nuestros cálculos o de nuestras habilidades, sino de hacer lo que tú quieres. Y entonces tú obrarás, tú prosperarás. Danos fuerza para continuar el estudio en esta noche. Y nos ponemos todos en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga, hermano.